Listo. Pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta segunda sesión. Como recordarán, la semana pasada no tuvimos la sesión síncrona porque fue Día del Maestro y ese día yo grabé el tema y les subí el video. Entonces, bueno, esta sería entonces nuestra primera sesión síncrona, pero la sesión de semana 2. Bienvenidos. Para los que nunca se han integrado a estas sesiones, la dinámica es la siguiente. Yo les coloqué en el chat un link. No es obligatorio que lo llenen. Este es para control de mío, personal, acerca de las personas que se conectan. No los penaliza, no les quita ni agrega puntos. Simplemente es una cuestión de control mío. Ok, entonces voy a comenzar a compartir la presentación. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Denme un segundo. Ok, listo. Muy bien. Bueno, ya todos la pueden ver. Ok, bueno, antes de comenzar con esta sesión, me gustaría recordarles algunos avisos y reglas que lo voy a hacer al inicio y al final para que todos nos queden claros. Bueno, para los que no me conocen, así es la primera vez que se conectan, soy su tutora escolar, Julia Beatriz Barrón Martínez, yo soy doctora en psicología y ahora tengo el gusto de ser su tutora. Ok, recordaremos las reglas siempre de convivencia en etiqueta para este tipo de espacios, que son espacios inclusivos, de respeto, de igualdad. Entonces, siéntanse con la confianza de participar, pero también siempre de respetar al otro. Antes de entrar ya a la sesión, me gustaría recordarles que continuamente estén ingresando al espacio de mi comunidad, a su aula. Ahí publicamos avisos. A veces yo sé que podemos compartirlos muchas veces, pero también me gustaría que lean los mensajes porque a veces yo les contesto con todo gusto, pero he visto que me hacen preguntas y en los foros ya están las respuestas. Entonces, a veces solo les pego ese texto, pero bueno, ya sé que puede ser mucha información, pero traten de estar ingresando a los foros, traten de, si tienen alguna duda, me la preguntan, yo les contesto en el mensajero y si revisen esta información. También me gustaría recordarles, he tenido algunas situaciones pues de compañeros que les han evaluado sus trabajos. Ya ha habido por ahí una cuestión de calidad de la información. ¿Esto qué significa? Que no están citando debidamente las fuentes. Y ese es un tema muy importante para toda la educación en prepa en línea. Deben de citar adecuadamente las fuentes de donde consultan sus materiales. Si no hacen esto, se les va a penalizar de alguna manera con un puntaje muy bajo. Entonces recuerden que consultan las fuentes y no pasa nada, parafrasean y deben de estar debidamente citadas porque en este módulo 2 eso está causando muchas dificultades. Entonces recuerden que no hay conceptos que nosotros digamos por primera vez, muchos ya fueron dichos, entonces hay que retomar algún autor, el que les guste a ustedes, pero por favor hay que citar bien, leer los materiales que les compartimos. Esto es muy importante para que sigan avanzando y no les quiten puntos por una cuestión de estas, ¿no? Entonces, bueno, esto también se los recordaré al final por si alguien se integra después, pero es muy importante, por favor, para evitar complicaciones de penalización. Muy bien, ok. Entonces, ok. En esta sesión les voy a compartir algunas estrategias para mejorar el aprendizaje. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es, voy a hablar de todo lo que tenga que ver con aprendizaje, pero desde una perspectiva psicológica, y al final tendremos un breve espacio donde hablaremos acerca de sus dudas. Ok, entonces les voy a compartir algunas estrategias que les van a ayudar en su trabajo diario, no solo en lo que hacen en prepa en línea, incluso se pueden utilizar para la vida diaria. De verdad, lo notarán, son estrategias muy eficientes. Entonces, hoy vamos a hablar de aprendizaje y yo les decía de esta citación, ¿no? Esta es una definición que a mí me gusta de Piaget del 77 y muchos autores que hablan acerca del aprendizaje, pero bueno, esta es una definición muy, muy concreta. Es un proceso a través del cual se adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Si yo lo pudiera decir en dos palabras, simplemente aprendizaje es adquirir habilidades, ¿no? Y el aprendizaje me gustaría que vayamos abriendo un poco nuestra mente. El aprendizaje no solo es la escuela.
Aprendizaje es cualquier habilidad que nosotros podamos dominar. Aprendizaje es desde aprender un deporte, también aprender en la escuela y el tema más interesante aún, aprender de la vida, ¿no? En la vida también tenemos muchos aprendizajes, a veces a través de errores, de experiencias, de aciertos, ¿no? De problemas. El aprendizaje es una habilidad que está presente en nuestra vida. Tal vez aquí se pregunten, ¿cuál es la diferencia entre cuando yo hago algo y si pienso si lo aprendí o no lo aprendí? La regla para que algo se considere aprendizaje es que permanezca a través del tiempo, ¿no? Como andar en bicicleta, muchos lo aprendimos y tal vez lo dejamos de hacer un tiempo, pero cuando retomas la bicicleta dices, ah, ya me acuerdo cómo era. Entonces, algo se ha aprendido siempre y cuando permanezca en mi vida. Es una habilidad, le decimos los psicólogos, que se haya consolidado. Si esa habilidad se consolidó, entonces fue bien aprendida, ¿ok? Entonces, ese es un proceso de aprendizaje. Ahora, esto seguramente no lo habían visto o escuchado. Esta es una imagen que habla acerca de la curva del aprendizaje. Ustedes deben de pensar, ah, pues bueno, el aprendizaje es, no sé, pensemos en un idioma. Inglés. Ah, pues día uno sé una palabra, día 2 sé dos palabras, día 3 sé tres palabras. Así no ocurre el aprendizaje. El aprendizaje puede ser acumulativo, pero también no somos máquinas que entonces día 1000 hice 1000 palabras. No funciona de esa manera. El aprendizaje también tiene a veces sus retrocesos o sus estancamientos y eso no nos lo contaron. Entonces, no sé si les ha pasado, por ejemplo, ahorita en prepa en línea que están avanzando, avanzando, avanzando y después un día piensan que olvidaron lo anterior. Si les pasa eso, eso también forma parte del aprendizaje. Y el aprendizaje también tiene que ver con olvidar. Les voy a explicar cómo funciona esta curva del aprendizaje. Si se fijan, no es lineal o exponencial, se le llama. Es decir, no es acumulativa siempre y siempre hacia el progreso. Así no es la curva real del aprendizaje. Desde la psicología, el aprendizaje, como vemos ahí, no tiene una fase inicial. Todos entramos en prepa en línea y queremos aprender. Después llega una fase empieza a incrementar el aprendizaje, pero fase de meseta es cuando nos estancamos, cuando decimos, "Ah, creo que no estoy aprendiendo, creo que no, ya olvidé cosas". Entrar en meseta es como una especie un poquito de estancamiento. Y después puede haber una fase de dudas y entonces siento que desaprendí y olvidé todo, pero después me recupero y después viene la fase de asimilación. Esto que ustedes ven aquí es la realidad del aprendizaje. No es como nos dijeron que cada día sabemos más y ignoramos menos. Eso no es el aprendizaje. El aprendizaje pasa por ciertos estadios que a veces se nos olvidan las cosas y eso es completamente parte del proceso. Entonces, la curva del aprendizaje no es como la soñamos. La curva del aprendizaje a veces es avanzar, detenernos, retroceder, avanzar, regresar. Así funciona. Ese es un proceso de aprendizaje dinámico. Quiere decir, esto se los comento para que ustedes se apoyen y piensen también que va a llegar un momento donde tal vez sientan frustración y sientan que no avanzan. Eso es parte del proceso, ¿no? Yo lo veo desde un punto de vista psicológico. Yo sé que a veces nos gustaría, pues, que pasen los días y que yo sepa más, pero no siempre funciona así porque ahora hay un elemento que hace variar mucho la curva del aprendizaje. ¿Y cuál creen que es? Sí, la cuestión emocional. La cuestión emocional influye totalmente los procesos de aprendizaje. Si nosotros no estamos bien estables emocionalmente o si tuvimos un problema, nuestro aprendizaje empieza a ser inestable. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué creen que aquí en prepa en línea consideramos siempre el aspecto emocional? Porque una persona en condiciones naturales no aprende bien si tiene un problema que tenga que ver con el estado emocional. Si hay algo que tiene que ver con el estado de ánimo, y ustedes seguramente les pasa, cuando ustedes están, no lo sé, tuvieron un problema con sus hijos, tuvieron un problema con su pareja, en el trabajo, en la calle, con un familiar, no te sientas a trabajar en la computadora o con el celular o haces tus actividades de la misma manera. No pasa así, de verdad. Entonces, hay una palabra que yo utilizo mucho que es ser benevolentes. Ser benevolente significa que soy bueno conmigo misma, me tengo paciencia, no porque a veces avance me felicito y entonces cuando retrocedo me enfado conmigo mismo.
Hay que ser benevolentes con uno mismo, es decir, hay que ser pacientes, amorosos y cuidarnos, ¿no? Como lo harían tal vez los de aquí, los que tengan hijos. ¿Cómo son con sus hijos? Pues más pacientes, los apoyan, están ahí, a veces se desesperan. Lo mismo es con nosotros. Hay que ser pacientes con nuestro aprendizaje, ¿no? El aprendizaje ocurre en todas las etapas de la vida. A veces decimos, es que los niños aprenden más rápido y los adultos ya no aprenden igual. Esa es una pregunta que me hacen a veces. Y la respuesta es no. Todos tenemos capacidades y habilidades acordes a en el momento biológico de edad en el que nos encontramos. Y no es que en un momento sea más fácil o más difícil, más bien lo que ocurre en ocasiones en la tercera edad es que a veces el aprendizaje sigue ocurriendo, pero tiene un ligero ralentizamiento, es decir, se hace unos milisegundos más lento, pero nosotros podemos tener aprendizaje en cualquier etapa de nuestra vida. Entonces, ser benevolentes con nuestro aprendizaje significa conocer la manera en la que yo aprendo. No podemos compararnos a veces con otra persona que tiene la misma edad hay unas personas que aprenden muy rápido, pero yo les diría, y consolidan la información. No solo es qué tan rápido la adquiero, es qué tan rápido la consolido o la asimilo. ¿Qué es consolidar y asimilar? Cuando lo que aprendí durante el día, aprendo muchas cosas, desde la escuela, en la vida diaria, pero cuando nosotros nos vamos a dormir, esa información se consolida, es decir, se va a la memoria a largo plazo. Otra vez, cuando nosotros durante el día aprendemos algo, hacemos una actividad, aprendemos un deporte, aprendemos algo en el trabajo y vamos a dormir, esa información se consolida, se guarda, se almacena en la memoria a largo plazo. Pero para que ese proceso de consolidación ocurra, nosotros necesitamos estar estables emocionalmente, porque si no, entra un área del cerebro donde dice, hey, aquí hay ruido. Emocionalmente no estamos bien, entonces los procesos de aprendizaje no se consolidan. De ahí que es muy importante que dormir bien. Y con dormir bien no me refiero a las horas o a la calidad de sueño, me refiero a lo que ustedes entiendan por tener hábitos adecuados. Entonces, hay una íntima relación entre los procesos de aprendizaje, los procesos del sueño y alimentación, que no hablaré de eso en esta sesión. ¿Ok? Entonces, cuando piensen en el aprendizaje, abran un poco más su mente. No solo tiene que ver con adquirir habilidades, conocimientos y saber más cada día. Esa es una definición muy simplista del aprendizaje. El aprendizaje es una cuestión más compleja y más dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que lo que aprendo en el día se vaya a la memoria a largo plazo? Necesito estabilidad emocional. Una persona que no está estable emocionalmente no es capaz de consolidar la información. No sé si alguna vez lo habían considerado o si esta es la primera vez que lo escuchan, pero así ocurre y hay mucha ciencia detrás de esto, ¿no? Podríamos hablar horas acerca de este tema que a mí me gusta mucho. Ok, entonces ya sabemos un poquito acerca de la curva del aprendizaje. Ahora viene otro tema. Seguramente ustedes han escuchado de los estilos de aprendizaje, aquí en prepa en línea o con sus hijos. Este, este concepto de estilos de aprendizaje se desarrolló por este autor, Fleming, en el 87. ¿Qué hizo Fleming? Que de hecho este término ha sido muy cuestionado y ahorita debatiremos un poco acerca de ello. Lo que dijo Fleming en el 87 es, hay estilos de aprendizaje, hay tres o cuatro, a veces nos agrupan de manera distinta. Es que hay gente que aprende viendo, ¿no? A través se le graba mucho y son visuales, y hay gente que aprende escuchando y hablando, y hay gente que aprende leyendo, escribiendo, y hay gente que es sinestésica o kinestésica que aprende a través de la acción. No sé qué piensen ustedes, podemos debatir al final, pero la primera vez que se habló de esto en los 80s, revolucionó mucho todo el campo de la pedagogía y de la psicología, porque dijo, bueno, entonces hay personas que les vamos a presentar material visual y entonces ellos van a captar esta información, pero ¿qué creen? Este término de estilos de aprendizaje se malinterpretó. ¿Por qué digo que se malinterpretó? Vayamos a la siguiente diapositiva. Fleming estaba un poco equivocado. Y se los digo ahorita por si ustedes han utilizado este término de estilos de aprendizaje, porque en realidad al día de hoy no hay evidencia científica estable, sólida,
que compruebe que los estilos de aprendizaje existen. De hecho, Riener y Willingham en el 2010 tienen una publicación por ahí que creó todo un revuelo, de verdad, estuvo muy bueno ese chisme, porque lo que hizo él fue, dijo, no, es que la gente no es que aprenda visual, no es que aprenda auditiva, no es que aprenda kinestésica. Eso no es, la gente aprende, las personas aprendemos de todas las maneras. Más bien lo que estos autores dijeron es, lo que Fleming quiso decir es que hay diversidad en el aprendizaje. Es decir, no es que este término de estilos de aprendizaje no exista, pero cuando surgió en los 80s, lo que hizo es que sesgó a las personas y entonces dijeron, yo solo aprendo visual y entonces olvido mis otras vías porque yo no aprendo auditivamente ni con el movimiento. Empezó a crear sesgos. Y entonces ya alguien decía, no, es que yo si no hay algo visual no aprendo. No, entonces Fleming estaba un poco equivocado. Por ahí si quieren leer un poquito más al respecto, está muy interesante. Ellos hacen esta publicación en 2010, no tiene tanto, y dicen, no existe. ¿Y saben cómo lo comprobaron? Lo comprobaron porque hubo muchos pedagogos que empezaron a decir, bueno, entonces yo voy a desarrollar material visual y entonces voy a desarrollar material auditivo, pero ¿qué creen que ocurrió? No había una diferencia en cómo aprendían las personas. O sea, esto ya se les estoy diciendo científicamente. Aplicaban instrumentos para saber si las personas habían aprendido y no había una diferencia. En realidad, entonces, no es que existan los estilos de aprendizaje, más bien el término correcto es diversidad en el aprendizaje. Ahora, el segundo punto, estos son algunos puntos que se incluyeron en esta publicación y del debate que se abrió. Otra cosa, bueno, el segundo punto es, el cerebro aprende de forma adaptable. ¿Esto qué significa? No es que yo aprenda visual, no, es que también puedo apoyar a mi cerebro para que se adapte a los estímulos que según yo no aprendía por esa vía. Es decir, si yo digo, no, es que para mí yo no aprendo con el movimiento, tal vez sí, el cerebro se puede adaptar a todos, a toda esta diversidad en el aprendizaje y a toda la diversidad de la información. Más bien, las personas no están limitadas a un estilo de aprendizaje. Sí hay preferencias, eso sí. Puede ser que yo aprendo de todas las formas, pero prefiero el material visual. Ese es distinto, ¿no? Pero no hay un estilo por el que estemos nosotros predeterminados y esto se los digo con el fin de que ustedes también se actualicen en esta información. Sí existen las preferencias de aprendizaje, la diversidad en el aprendizaje, pero como tal no hay estilos, ¿no? Entonces, no debemos crear sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo significa que yo, como digo que todo es visual, ignoro la información, empiezo a ignorar lo auditivo, que esa no es mi vía. Más bien, sí es la vía, pero lo que está ocurriendo es que no la estoy trabajando. Ok, hay un término que utilizamos en neurociencias, en psicología, en neuropsicología, que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene mi cerebro de reorganizar mis conexiones neuronales. En palabras simples, el cerebro se vuelve tan plástico y aprende y se moldea tanto que si yo creo que no aprendo auditivamente, pero trabajo en ello, mi cerebro se adapta. Es decir, este término de plasticidad neuronal alude, o lo podemos ver más en este ejemplo. No hay personas que tuvieron un accidente, quizás se dañaron alguna parte del cerebro y se les afectó, no sé, la cuestión de la memoria o el movimiento de la mano, no sé, izquierda, yo qué sé. El cerebro es capaz de reorganizarse y no pierde esas funciones. Esas funciones que creen se las pasan, o sea, a la otra mano o hace que otra parte del cerebro haga esa función. El cerebro es un órgano plástico. ¿Qué significa eso? Que es un órgano capaz de regenerarse, restaurarse, seguir aprendiendo. De ahí la importancia de estar continuamente aprendiendo algo. ¿No? Cuando ustedes se mantienen aprendiendo, y no estoy hablando solo de escuela, de verdad, estoy hablando de aprender un nuevo género musical, aprender un deporte, aprender a comunicarnos mejor. El cerebro toma esa información, le gusta, la guarda y entonces se plastifica.
Ujú. Entonces, entre más información recibamos en el día, más leamos, más aprendamos, cocinar, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, es que eso no es lo mío, no puedo, no quiero, no. Y entonces limitas a tu cerebro y tu cerebro ya tiene esa idea comprada que no puede. Entonces, nosotros mismos a veces vamos creando sesgos cognitivos cuando creemos que no somos tan buenos para algo. Sí somos capaces de aprenderlo, tal vez no de llegar a un nivel de expertise, ¿no? De ser tan experto cocinando como un chef, pero sí podemos aprenderlo. Entonces, yo lo que les diría en este sentido, y hablando de este debate, es no limitemos nuestras capacidades diciendo que tenemos un estilo de aprendizaje y no los otros, o que, no, o que somos pésimos para algo. No, sí tenemos la capacidad de aprender en cualquier etapa de la vida en la que nos encontremos. De hecho, hay otro mito relacionado con la edad, ¿no? Que después de cierta edad ya no aprendes igual. Pues yo como neuropsicóloga les diría que eso es totalmente un mito. Todos tenemos la capacidad de aprender, más bien lo que vamos haciendo es que a veces hacemos a nuestro cerebro como un poco flojo y decimos, no, eso ya no es para mí, no, ya no retengo, no. Y esto va creando sesgos cognitivos. Lo que sí puede ocurrir, y eso sí, se los diré honestamente, es que nos volvemos un poco más lentos, ¿no? Pero ese proceso de ralentización es de milisegundos, que nosotros, si no lo trabajamos, va a pasar de milisegundos a convertirse en minutos o en horas, ¿no? Pero yo les diría, todos tenemos la capacidad de aprender un idioma, no se diga en cualquier edad. Simplemente, a veces tenemos tanto sesgo cognitivo que nuestro cerebro ya olvidó cómo hacerlo. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Qué les diría en este sentido? Ustedes son capaces de aprender lo que quieran, cuando quieran, como quieran, ¿no? De reorganizar su mente, porque les digo, es que el cerebro está, no está limitado, el cerebro está vivo, es un órgano, ¿no? Entonces, es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Y entonces entrenamos una parte que le pasa a esa parte, primero comienza a romperse un poco las fibras musculares, porque el músculo está creciendo, pero después se fortifica y entonces ese músculo se vuelve muy fuerte, ¿no? Lo podemos notar y crece. Lo mismo ocurre con el cerebro, tal vez no crece en cuanto a tamaño, a materia gris se le llama, no, pero ¿qué creen? ¿Dónde sí crece? En las neuronas. Entre más actividad cerebral nosotros hagamos, el cerebro se va haciendo más denso neuronalmente. Eso está comprobado científicamente, ¿no? A mayor exposición a material e información, el cerebro se fortifica, ¿no? Y crea nuevas conexiones neuronales, ¿no? Todo el cerebro, recuerden lo que funciona a partir de neuronas. Entonces, entre estemos más expuestos a información, las neuronas van conectando y esas conexiones se vuelven más fuertes. ¿Y qué hace que yo tenga conexiones fuertes? ¿No? ¿De qué me sirve eso? La respuesta es que a mayores conexiones fuertes en mi cerebro, yo proceso más rápido. Como una computadora, si le metemos una memoria RAM de 4 gigas, pues procesa de una forma. Y si le metemos una de 16, ¿qué es lo que ocurre? El procesamiento de la información es más rápido, lo mismo pasa en el cerebro. Si nosotros estamos constantemente aprendiendo cosas, vamos a subir la RAM de nuestro cerebro y entonces nos vamos a volver más ágiles. Y todo esto de lo que les estoy hablando es una teoría, cognitiva que habla acerca de cómo está organizado nuestro cerebro. Esto se los digo con la única intención de que ustedes fortifiquen su cerebro aprendiendo, leyendo, equivocándose, ¿cómo no? De hecho, aprendemos más bajo una equivocación que cuando a veces no ocurre, como les puede pasar incluso en sus tareas. Pues no sé, saqué 4, ¿no? Reprobé. Pero ese momento, yo sé que puede ser duro al inicio, pero me va a dar un aprendizaje como es que no hice esto, no hice esto. Ok, tenía que recibir esta mala calificación para darme cuenta que estoy cometiendo varios errores y aprendo. El cerebro aprende en condiciones adversas, también aprende en condiciones no adversas, ¿no? Si ustedes me preguntaran cuándo aprende más el cerebro, la verdad les diría que en condiciones adversas, es decir, difíciles. El cerebro le gustan los retos y se siente muy retado, ¿no? Entonces, cuando el cerebro está en una situación crítica, complicada, ustedes piensen, no sé, en una situación crítica económicamente, el cerebro aprende, el cerebro le gustan esos ambientes de aprendizaje. Entonces, a veces yo sé que puede ser difícil, puede ser frustrante, puede ser, pues, duro, ¿no? Pero yo les diría, o por eso a los que les he contestado de repente en chat individual, les digo, pues es que es un momento
para que aprendan. Y yo sé que ese aprendizaje va a ser duro, pero de verdad que va a ser muy significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Cuando es un aprendizaje que me marcó de una manera muy importante, ¿no? Lo voy a recordar por siempre. Entonces, este debate de lo de los estilos de aprendizaje se los digo con la intención de que analicemos no solo nuestra vía de preferencia de aprendizaje, sino que no estamos limitados. No limiten ustedes mismos a su cerebro a que esto ya no es para ustedes y ya no van a aprender y la edad y yo sé que sí existe el cansancio y el tiempo, lo sé, pero ustedes tienen la capacidad de aprender. Siguiente, vamos a las técnicas. Hay muchísimas técnicas, pero les voy a enseñar dos técnicas para mejorar el aprendizaje. Esta técnica seguramente ya la han utilizado. Se llama técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es una técnica que desarrolló Cirilo en el 1980 y se llama Pomodoro porque justo empleó esta imagen que ven aquí, se llama Pomodoro, es un reloj, es un tomate y entonces los programas lo usan mucho en la cocina, ¿no? Entonces, no sé, pones arroz y quieres que se cosa 20 minutos y pones el reloj. Entonces va sonando y salta, ¿no? Cuando ya está listo. Entonces, él desarrolló esta técnica, pero les voy a decir el contexto de por qué la desarrolló. Porque Cirilo tenía muchos problemas de concentración. De hecho, estuve leyendo más a profundidad y él tenía déficit de atención. Entonces él dice, es que no me puedo concentrar, no puedo hacer mis actividades, gasto mucho tiempo, me voy, divago y no puedo culminar una actividad. Lo que hizo Cirilo fue desarrolló esta técnica, le llama método, pero es una técnica para la administración del tiempo. La técnica usa un reloj para dividir el tiempo dedicado en intervalos de 25 minutos llamados pomodoros. Les voy a decir cómo funciona. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes tienen que realizar una actividad, no lo sé, de prepa en línea. Y entonces esa es la tarea que tienen que hacer, ¿no? Van a poner un reloj, su celular, lo que ustedes quieran, algo que contabilice el tiempo, y van a fijar 25 minutos. Entonces van a trabajar, ¿no? 25 minutos sobre la actividad, pero sin ver sin estarse distrayendo. Son 25 minutos totalmente dedicados. Ok. Ya que suene el reloj, ustedes van a detenerse y lo que van a hacer es tomarse 5 minutos de descanso, que para estar en redes, que se preparan un té, un café, que se acuestan, no, una siesta sería demasiado, pero van a tener 5 minutos de descanso. Y así lo van a hacer durante 4 veces, otra vez 25 minutos de trabajo y después 5 minutos de descanso. Ya que hayan hecho 4 intervalos así, de 25 de trabajo, 5 de descanso, 25 de trabajo, 5 de descanso, lo hayan hecho 4 veces, entonces se pueden tomar descansos más largos. Ahora van a trabajar 25 minutos y 10 de descanso. Aunque ustedes no lo crean, se ha utilizado, esta técnica actualmente la utilizan mucho en las empresas, en industrias donde tienen muchos trabajadores. ¿Por qué lo hacen así? Porque a veces el trabajo puede ser muy extenuante. Entonces, estos 5 minutos que le das a tu cerebro de fuga hacen que tu rendimiento mejore. De hecho, a la derecha ustedes pueden ver los beneficios de esta técnica. Mejora la productividad. Este argumento de mejora la productividad, ¿cómo se mide? Leí un experimento que se utilizó, que hicieron en una fábrica, no me acuerdo qué producían, pero pusieron a los trabajadores, si no, trabajar 25 minutos, entonces les daban 5 de descanso. Tenían dos grupos, uno donde utilizaron la técnica Pomodoro y otro no, que lo estuvieran así trabajando sin parar. Y lo que encontraron fue que ya sé que producían objetos de plástico. Y entonces contaron los objetos que podían producir. El grupo donde se empleó la técnica Pomodoro, tuvo un incremento de producción de objetos de plástico diversos en comparación con el grupo que no había tenido descanso. Y esto fue en una jornada de 8 horas. Cuando descubrieron esto, dijeron, wow, conviene más a los trabajadores, principalmente obreros, ¿no? Que están en continua producción, les des esos 5 minutos porque te beneficia, por eso dice mejora la productividad, porque permite
que se produzcan más piezas en el mismo tiempo en comparación de las personas que no tienen este descanso. A veces romantizamos mucho el trabajo diciendo, es que yo aguanto 5 horas seguidas. Eso no es bueno, porque lo que ocurre es que tu cerebro se cansa y el desempeño va bajando. O sea, sí trabajan 5 horas, pero yo les aseguro que la última hora están muchísimo más lentos. Entonces, esta técnica se las recomiendo para, por ejemplo, cuando hacen sus actividades o cuando hacen alguna actividad de la vida diaria. Lo que pueden hacer es, les digo, pueden hacerlo con el celular, pueden comprarse este tipo de relojes, los venden, ¿no? Ustedes se van programando y su productividad incrementa. Les digo que lo han utilizado mucho a nivel industrial porque les funciona, ¿no? Aumenta la concentración también porque como tienes 25 minutos, quieres avanzar. Y evita el agotamiento mental, porque estar 5 horas, 3, 2, las que sean en una tarea, cansa la mente y de hecho hace que si estás leyendo, pases los errores y no los detectes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes están leyendo un texto y es muy grande, y no paran de leerlo, lo que va a pasar es que no van a poner atención, se les van a olvidar cosas. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Implementenla. ¿Qué les parece? Implementenla la siguiente semana si pueden y me cuentan cómo les fue. Me mandan un mensajito de, oye, no, sabes que a mí para nada no me funcionó. Yo trabajo mejor, no sé, 2 horas seguidas. Está bien, ¿no? Pero dense la oportunidad de probarlo y me dicen qué tal les fue, o si no les, o si su desempeño fue exactamente el mismo, o si creen que les ayudó, ¿no? Entonces se las dejo de tarea, no es que se las voy a revisar, ¿no? Es una tarea libre, si desean o no hacerla está bien, pero quien la haga me cuenta cómo le fue, ¿ok? La siguiente técnica, seguramente también la han escuchado. Esta técnica se utiliza mucho, o yo la he visto mucho en como en el área de medicina, de matemáticas, esas áreas donde, o sea, no exclusiva, pero donde se maneja mucha información. Se llama método Cornell. El método Cornell es una técnica que permite tomar notas de cierta manera que faciliten mi aprendizaje. Si funciona. Por ejemplo, ustedes les dejan ver un video, ¿no? Porque están viendo, no sé, una lección de inglés. Entonces, su cuaderno o una hoja la van a dividir en tres. Del lado izquierdo, lo que van a hacer es van a anotar, de cuando están viendo ese video, seguro les surgen preguntas, anotan palabras clave, dudas. Ahí colocan como su opinión de lo que están viendo, del lado izquierdo. Del lado derecho, toman apuntes. Ah, pues este es importante, tengo que anotar estos conceptos. Eh, Esto se hace durante el video. Lo de la primera sección de dudas, ideas, opiniones, se hace de preferencia al final, pero se pueden hacer al mismo tiempo. Y en la tercera parte del cuaderno hacen un resumen general de la clase o del video que están viendo. Estas tres partes lo que permiten es, primero, tomo nota de lo que creo que es importante, después mi opinión o lo que me llamó la atención y después hago un resumen. El método Cornell se usa muchísimo, les digo, cuando se maneja mucha información y quieres tenerla presente. Incluso muchos lo que he visto que hacen es dibujos, ¿no? En ideas ponen un signo de interrogación o ponen algunos símbolos, ¿no? Para expresar lo que opinan de ese material. Entonces, si les funciona, también podría servirles para los espacios de aprendizaje, para presumir los materiales, pero es un método muy efectivo cuando se maneja mucha información. También pueden utilizar cuando no se maneja demasiada información, pero les ayuda a organizar sus notas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este método Cornell? Pues uno, como es una cuestión organizativa de tres áreas, obviamente al mejorar la calidad de mis apuntes, la calidad de mis notas, obviamente también la manera en la que yo adquiero y aprendo la información se beneficia. Otro genera un aprendizaje activo, es decir, nos saca de este rol a veces pasivo de la educación de solo veo, anoto. No, también te permite hacer una crítica de la clase o de lo que te llamó la atención. Y otro muy importante, o el más importante, estimula la retención.
Esto significa, estimular la retención significa que estoy poniendo todos mis sentidos en mis apuntes, se está desarrollando mi parte crítica, mi parte de memoria, mi parte con mi habilidad para sintetizar. En realidad están inmersos muchas habilidades, entonces estoy teniendo un aprendizaje más activo, estoy mejorando mi retención y principalmente la memoria, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre memoria y aprendizaje. Este método fue desarrollado por Pock en 1950. Les digo, este se utiliza más como en el ámbito académico. El primero que les dije de Pomodoro se utiliza en más áreas. Ok, y hay otras técnicas que seguramente ustedes utilizan. Hay un sinfín de técnicas, pero me permití seleccionar estas porque creo que pueden ser más efectivas durante su proceso de aprendizaje. Las típicas mnemotecnias, que ya saben, es crear una combinación de letras que le damos significado, pistas para aprender. A veces he visto que toman, por ejemplo, la primera letra de algún concepto importante y forman una palabra, no sé, y esa palabra les hace recordar el significado. Entonces, mnemotecnias son todas las técnicas que ustedes vean relacionadas con la memoria, ¿no? Mnemotécnico significa eso, memoria. Otro que seguramente ustedes utilizan es mapas mentales. De hecho, hoy en día hay muchos generadores de mapas mentales. Antes los teníamos que hacer a mano. Hoy en día ustedes pues ya conocen muchas herramientas para hacerlo digitalmente y eso les facilita demasiado el trabajo, ¿no? Saberlo hacer antes a mano hace que sepas ahora cómo eficientar ese trabajo. Muchas herramientas de las que ustedes se pueden valer. Ya para hoy en día meten la información y la aplicación solita les arma el mapa mental. Ujú. Otro que a mí me gusta mucho, que son los podcasts educativos, ¿no? Por ejemplo, si están teniendo en su un módulo información relacionada con el uso de la información, entonces buscan un podcast. Hay muchos podcasts educativos que hablan acerca de eso y ustedes van seleccionando, tal vez mientras realizan su actividad, están escuchando un podcast de ese tema, ¿no? Entonces, o si están viendo, por ejemplo, alguna cuestión de matemáticas, pueden poner un podcast que habla acerca de cómo utilizar esa fórmula en un escenario un poco más real. Y entonces eso comienza a despertar su interés, su atención y hace que el aprendizaje también no sea tan pasivo. Recuerden que lo que se busca hoy en día es que el alumno ya no es un recipiente de información donde el profesor va y le enseña todo y entonces él lo aprende, ¿no? Sino que ya hoy en día ya se apuesta por un enfoque más participativo, que el alumno opine y entonces eso lo pueden hacer ustedes. Y la última, explicar permite aprender. Esto significa que cuando ustedes estén aprendiendo un tema y se lo explican a sus hijos, a su pareja, a un amigo, un familiar, lo van a comprender mejor. Entonces, porque cuando nosotros explicamos algo, estamos buscando esa palabra que necesito para que el otro entienda. Entonces, explicar o enseñar permite también aprender, porque si se lo pude decir de una manera clara, entonces ya lo aprendí. Ese es un reto que pueden utilizar o ponerse ustedes mismos, ¿no? Si pude decirlo con palabras muy simples, significa que lo estoy aprendiendo, ¿no? Estas técnicas de las que les hablo han sido desarrolladas por muchos investigadores, pero me gusta esta autora. De hecho, tuve la oportunidad de tomar clases en la licenciatura con ella, la doctora Díaz Barriga. Ella ha desarrollado demasiadas técnicas mnemotécnicas, todo para apoyar, ella se dedica al área de la psicología educativa. Entonces, ella ha propuesto muchos modelos de aprendizaje basados en técnica y en ciencia, ¿no? Entonces, tiene muchísimas estrategias, muchísimos modelos de intervención para mejorar el aprendizaje y ella ha dedicado, y tiene varios hermanos que también están en el mismo ámbito. Entonces, es interesante porque pues ya adultos y hermanos se juntan y han escrito libros y han hecho muchísima investigación relacionada con los temas de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, tiene un sinfín de información. Entonces, por eso la cité a ella. Entonces, bueno, esta es toda la información que les quería compartir con respecto al aprendizaje. ¿Qué técnica utilizar? La que a ustedes les funcione. No hay una técnica estrella, no hay una técnica que les sirva a todos. En realidad, a veces nos vamos pues adecuando a la que mejor nos funcione a nosotros.
Eh, Ahorita me gustaría abrir un poco el espacio o por si quieren participar, hablar, abrir su micrófono o también pueden escribir sus dudas o opiniones en el chat y yo lo leo. Ok, entonces, pero antes de pasar a este espacio abierto, o si alguien quiere externar algo, me gustaría recordarles lo que les dije al inicio, mis recomendaciones generales, su participación en foros de aprendizaje, que lean la información, todos los avisos que se les suben, invitaciones. Recuerden que tienen guías para las actividades, todo está en la guía, ¿no? Todas las dudas, muchas dudas que ustedes tienen están en estas guías. Otra, por favor, revisen los manuales para uso responsable de la información. Así como ahorita yo les presenté datos, esos datos, por supuesto que no las creé yo. Yo busqué esas fuentes y les propuse la información y la cité, está debidamente citada, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de exposición, pero así como ustedes hacen sus actividades, todo lo que escriban, susténtenlo. Se ve bien y aumenta la calidad de un texto cuando la información está debidamente citada. ¿Por qué nos damos cuenta a veces que no? Hay muchas formas de detectar cuando pues, la información la presentamos como nuestra y no es nuestra, porque son definiciones que ya se dijeron, ¿no? Ya se escribieron, ya se explicaron por muchas personas, ¿no? Entonces, por favor, revisen los manuales para el uso responsable de la información para que no tengan complicaciones. Y como anuncio también, recuerden que mañana les compartiré esa información porque a nosotros aún no nos ha llegado, pero el día de mañana les vamos a compartir toda la información relacionada con los talleres extraescolares en esta edición del 2025. Las inscripciones serán del 26 de mayo al 2 de junio. Entonces, lo que les voy a pedir es que mañana les mando el link, el anuncio va a ser talleres extraescolares y ustedes van a revisar la oferta y si están seguros, inscríbanse porque a veces lo que ocurre es que se inscriben y no asisten y entonces se saturan, el cupo se llena, entonces algunas personas tenían ganas de asistir, pero no se pudieron inscribir. Entonces, piénsenlo bien, lean la oferta y se inscriben a aquellos que les interesen y que también tengan tiempo para tomarlos, ¿ok? Entonces, muy bien, esa es la información que les quería compartir. Si alguien tiene alguna duda, quiere ver su micrófono, yo voy a ir leyendo la información. Para los que anotaron en el chat su nombre, recuerden hacerlo mejor en el link, porque este chat después se borra, entonces prefiero que lo hagan en el link. A ver. Me preguntan aquí que la duración de los talleres extraescolares depende de cada taller, pero ya ustedes lo van a ir viendo si se ajusta a sus necesidades, ¿no? Entonces vean el tema y también si el tiempo a ustedes les viene bien en sus actividades. Sí, sí, estos talleres son para todos, no son obligatorios. No, no es obligatorio, para los que están preguntando, no, pero si les digo, si les viene bien, se ajusta a su tiempo, pueden tomar alguno. Que les compartan, les pongo nuevamente el link para lo de la asistencia. Recuerden que este link que les comparto no los penaliza, no tiene que ver con sus puntajes. Esto únicamente es para yo saber cuántas personas se conectaron, únicamente para eso, ¿no? Entonces, es para no estar en este momento anotando sus nombres y demorar tiempo en ello, ¿no? Entonces, simplemente es para que lo hagan. El objetivo de esta sesión en realidad es, pues muchos de repente me preguntan en el mensajero que se sienten cansados, que es mucha información, que sienten que no están aprendiendo, que puede ser frustrante. Entonces, elegí este tema justamente para que renovemos nuestra definición acerca del aprendizaje y sepamos que no es una cuestión a veces pues de siempre avanzar, a veces también retroceder o equivocarnos es parte de aprender, ¿no? Entonces, sean benevolentes con sus procesos de aprendizaje y conózcanse no a manera de estilos, sino de qué prefieren. También otra cuestión del aprendizaje es
A veces somos más receptivos durante la mañana, durante la noche, eso también tiene que ver con procesos cerebrales, ¿no? Entonces, conózcanse cuándo, en qué circunstancias aprenden mejor y también aprendamos a regular la cuestión emocional porque eso interfiere directamente en la manera en la que adquirimos la información. Entonces, denme un segundo. Ok, si alguien quiere comentar algo, el link, denme un segundo, se los coloco. Voy a leer lo que está en el chat. Dice, a mí me pasa en ocasiones lo que usted comentó, cuando me preocupo de algo familiar o laboral, no pongo mucha atención a lo que leo. Exactamente. De hecho, eso nos pasa a todos. Cuando estamos teniendo un mal día, nos recibimos una mala noticia, tenemos algún problema emocional, económico, familiar, eso es lo que ocurre. Nuestro aprendizaje, más bien yo lo pondré en palabras psicológicas, aunque nosotros dispongamos todos nuestros recursos mentales para enfocarnos, el proceso de consolidación no ocurre. Esto es, pues mi aprendizaje se ve interferido, es la palabra. Entonces, cuidemos mucho esta cuestión emocional porque está muy ligada a la manera en la que consolidamos el aprendizaje. Ok, entonces voy a leer. Sí, disculpe, ¿me puede regalar unos minutos después de que se termine la clase? Natalie, sí, sí, no sé cómo podremos hacerle. Bueno, yo creo que ya que todos se desconecten y nos quedamos. Ok. Graciela, yo en lo personal me funciona muy bien explicar para entender. Les decía, esta es una muy buena técnica. Siento que escucharlo de mi propia voz me refuerza lo aprendido. Muy bien, Graciela. Acabas de decir algo muy bueno y muy interesante. Nuestra voz genera un reflejo cerebral y hace, nuestro cerebro prefiere nuestra voz, de hecho. Aunque algunos digan es que no me gusta escucharme. Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos el celular a grabar y no sé, un concepto y lo reproducimos, nuestro cerebro le gusta nuestra voz y entonces hace que el proceso de adquisición sea más eficiente. Sí, esa es una técnica. De hecho, yo soy súper distraída, dice, y soy buena para poner atención a diferentes cosas, pero se me va la cabeza a otro lado en menos de nada. Sí, es que aquí hay otra cuestión. Se le llama el ser multitareas, ¿no? A veces podemos prestar nuestra atención. Nosotros tenemos un 100% de atención. Ok, si tenemos una tarea enfrente, no le ponemos el 100% de nuestra atención, porque obviamente nuestra atención está distribuida en otras cosas. Le ponemos el 60. Si tenemos dos tareas, le ponemos 30 y 30. Si tenemos seis tareas, 10% a cada cosa. Entonces, entre más tareas tengamos, nuestra atención se distribuye. Sí podemos hacerlo, pero se distribuye. Si estamos haciendo una sola cosa con ese 60% de atención, pues obviamente pondremos pues nuestros sentidos a los detalles, ¿no? Seremos más eficientes. Ok. A mí me pasa por el agotamiento diario, a veces lo leo y no logro entender, mejor lo dejo para el siguiente día. Sí, tienes toda la razón, Damaris. Lo que ocurre es que un cerebro cansado, les decía eso, el cerebro cansado funciona así. Sí, va a poner atención, va a centrarse, pero el problema va a ser para la consolidación. Así leamos 10 hojas, pero un cerebro cansado lo que va a hacer es que se va a ir a dormir y va a olvidar. Porque acuérdense lo que les dije del almacenamiento a largo plazo, no se va a ir a largo plazo. Se va a quedar en corto plazo, duermo y me reinicio. Es como una computadora. ¿No? Te vas a dormir, la apagaste y se borró todo. Así funciona. Otra cosa, a ver, José Ángel dice, sí, es muy cierto, de hecho tengo que leer varias veces para poder aprender. Yo les recomiendo que si ustedes de verdad están teniendo un momento de agotamiento mental y están ya leyendo algo, lo que va a pasar es eso, están invirtiendo su tiempo y no va a haber consolidación. Entonces, ¿por qué no hacen esta técnica Pomodoro? Entonces leen un ratito, descansan y el cerebro se va a mantener más motivado. Entonces, a mí me pasa, dice Araceli, que me cuesta decir no, me lleno de actividades. Entonces, al fin de la semana, no he podido hacer lo más importante de mi semana y me frustro cuando no realicé todo. Esto también, nosotros debemos de conocer, no son nuestros límites, más bien debemos de conocer nuestra capacidad.
Y la capacidad no es alta, buena, baja, mejor, excelente, no, la capacidad es, cada uno tenemos una capacidad diferente. Entonces, cuando nosotros nos saturamos, lo que ocurre es lo que les dije ahorita, que se distribuyen nuestros recursos mentales. Entre más actividades tengamos, nuestros recursos mentales se distribuyen. Y lo que ocurre es que no tenemos el mismo rendimiento. Pero si ya identificaste esto, Araceli, entonces conoce tu capacidad, ¿no? Buenas noches. Yo cuando, dice Verónica, yo cuando me siento mal emocionalmente por alguna situación, me doy 10 minutos y me relajo porque si no empieza a dolerme la cabeza. Ah, y de hecho, dentro de las zonas cerebrales que se ven afectadas por esta cuestión es la corteza prefrontal y el cerebro anterior, que es esta parte. Seguramente les dé un dolor acá, seguramente les dé un dolor acá. Y eso ocurre porque son centros donde se procesa cierto tipo de información. Y entonces esos dolores de cabeza pues son una alerta de que no se está no hay una buena adquisición y consolidación de la información. Y eso que haces es perfecto porque te ayuda a distraerse. Dice Diana Ramírez, aún me cuesta un poco la cita, poner la página donde encuentro la información porque en ocasiones no viene quien sube o escribe. Ah, muy buena pregunta, Diana. Lo que puedes hacer ahí, o yo les voy a compartir una técnica que tengo, es, por ejemplo, si mi tarea es buscar conceptos, entonces yo anoto, yo siempre tengo una hoja y ahí anoto, ok, esta definición. Y si leo de un lugar, rápido pongo aquí dónde es la página, más o menos el autor, y a veces termino leyendo una página de que no quiero citar, no me gustó más otra. Entonces voy tachando en mi hoja. Tengo que buscar una definición y ya busqué 5 sitios, me gustó el tercero y lo encierro. Y digo, ah, ya sé dónde lo leí. Porque si ustedes leen, se van a su Word o donde escriban, se confunden. Entonces, digan esto, voy a buscar 5 sitios. 1, 2, 3, 4, 5 los anoto y después encierro aquel que voy a citar. Y esa es una forma más efectiva de no estar yendo de una página a otra. Ajá. Pero bueno, podemos tener también alguna sesión donde les hable un poquito más acerca de citación y les dé ejemplos y consejos para citar debidamente. Dice, a mí me pasa que luego leo y no entiendo, así que lo que hago, busco lo que no entiendo porque así comprendo más la lectura, exactamente, y se me hace más fácil e interesante. Y eso que limitamos el cerebro es verdad. Me gusta correr y cuando digo no puedo me da flojera, pero empiezo a repetir si puedo y corro 10 vueltas. Muy bien. De hecho, la persona que escribió este comentario tiene mucha razón, porque les digo, es que los no limitan mucho el cerebro de no puedo, no puedo, no puedo, y entonces el cerebro dice, ok, no podemos, ¿no? Pero se le llama técnica de visualización. Cuando nosotros repetimos a nuestro cerebro, si puedo, si puedo, si puedo, el cerebro lo cree. De verdad, el cerebro lo cree y entonces te manda los recursos mentales para que tú logres hacer esa tarea. Pero si nosotros decimos no puedo, no puedo, está difícil, nuestro cerebro dice no podemos. ¿No? Y no dispone de los recursos. Entonces, al tú poner ese bloqueo, el cerebro dice, entonces, como no podemos, pues no vas a tener los recursos mentales a tu disposición. Entonces, sí, tienes mucha razón, Araceli. Yo voy leyendo los recursos, pero lo voy grabando, exacto, para que después pueda escucharlo varias veces y me ayuda mucho. En vez de escuchar música, escucho mi actividad. Perfecto, Araceli. Gracias por compartirnos esa técnica. Sí, esta cuestión de grabar y estar escuchando ayuda mucho, porque de verdad es lo que les decía de estilos de aprendizaje. No es que seamos auditivos o visuales, simplemente esta técnica que tiene Araceli es muy buena, es excelente porque al estarlo grabando, obviamente después lo escucha y el cerebro dice, ah, ya viene la parte donde tengo la duda. Ah, ok, ya no tengo la duda. Se familiariza con el material. Eso también pueden hacerlo. O grábense ustedes mismos o con ciertos conceptos, hacen un audio y lo reproducen en su celular con audífonos y lo escuchan en el día y escuchar su propia voz les va a beneficiar mucho, va a hacer que el proceso de aprendizaje sea mejor. Yo me tardo mucho elaborando mis actividades porque ya no estaba acostumbrada a leer y tener un ritmo entre casa, escuela, trabajo. Sí te entiendo, Cristel. Y más como ahora tienes una nueva actividad, pues pasa esto, ¿no? Pero te decía, hay que
primero hay que identificar nuestras áreas de oportunidad, yo le llamo, para saber qué nos está costando. Nos está costando un trabajo poner atención, retener, almacenar, aprender, consolidar qué está pasando. Hay personas y hay muchos, hay también a veces, bueno, de esto no les hablé, pero hay algunos trastornos del aprendizaje. Y los trastornos del aprendizaje es que hay personas que tienen buena vía de adquisición, o sea, reciben la información, pero tienen problemas para consolidar, que puede ser por cuestiones emocionales, médicas, genéticas, etcétera. Entonces, no entraremos en ese tema, pero sí a veces ocurre que, más bien ustedes necesitan identificar dónde está la cuestión. Muy bien, gracias, Cristel. Salvador, yo cuando me siento cansada, dejo las actividades y me voy a hacer otra cosa. Muy bien, estás haciendo Pomodoro indirectamente. Gracias, tutora, al igual que la compañera Gabriela, al escucharme o leer en voz alta hace que me entienda mejor la información. Exacto. Yo leo y escribo lo que se me hace importante y cuando me pierdo lo vuelvo a leer para saber qué estaba haciendo. Ok, también algo que funciona mucho es lo de los colores. Si tienen un texto y lo imprimen y empiezan a llenar de colores, voy a poner con verde lo que sí entiendo y voy a poner con rojo, naranja, lo que me está costando procesar. Eso también les va a funcionar. Yo en lo personal me he enfocado en aprovechar la sugerencia. Ay, gatito aquí se mete. Yo en lo personal me he enfocado en aprovechar la sugerencia, perdonen, la sugerencia de organizar mi semana en la guía de cada semana. Trato de realizar las actividades tal cual lo indica en tal cual lo indica, tal cual lo indica en cada uno de los puntos y al final de cada día, después de hacerlo. Esto que dice Gus, ahí, con permiso, es muy importante. Yo les digo que la información ya está ahí. Simplemente necesitamos leerla y saber en qué tengo duda, porque a veces me escriben que tienen duda en algo, pero digo, ¿qué de toda esa información? Hay que identificar en dónde está la duda, ¿no? Porque no es en todo. Hay ciertas cositas que nos causan ahí este, estas dudas. Mm, muy bien. Yo me concentro mejor escuchando música para relajarme, ya que también me cuesta mucho concentrarme. El calor es un factor que todo el tiempo me tiene fatigada, sí. A mí también, yo creo que a todos últimamente lo del calor. Bajan mis ánimos muchísimo, todo el tiempo tengo sueño y dice, yo Dios siempre todo lo dejo para el último, ¿no? También podemos tener una sesión para hablar de procrastinación, bases biológicas, yo le llamo de la procrastinación, porque de verdad todo está en el cerebro. La manera en la que postergo esas actividades tiene que ver con cómo soy en otras áreas de mi vida y está muy interesante. No tiene que ver con esto, pero bueno, ¿qué crees? Eso que dices del calor es un factor muy importante. La temperatura influencia también el aprendizaje. Hay muchas variables. Hay un estudio muy interesante que hicieron, que tendrán, bueno, que yo lo leí como por allá del 2012, pero bueno, analizaron 100 variables que interferían en los procesos de aprendizaje. Bueno, la pregunta de investigación era más amplia. El punto es que uno de ellos justamente era las cuestiones climáticas y de iluminación. Y la explicación es, ustedes dirán, ¿y qué relación tiene? Es porque nosotros tenemos en la piel fotorreceptores. Estos fotorreceptores modulan nuestra temperatura corporal, modulan la temperatura corporal y también del cerebro, porque el cerebro tiene que estar a cierta temperatura. Cuando estos fotorreceptores, pues la temperatura se incrementa, entonces necesito, es como, no es como si hubiera un sobrecalentamiento, pero el cuerpo se calienta, entonces destina un recurso mental, el cerebro, como de enfriamiento. Y entonces eso es algo que no le pedimos, es como hacer una función extra. Y entonces por eso nos sentimos más cansados, porque el cuerpo se está intentando regular. Y es como si, aunque no estamos haciendo nada, el cerebro ya está haciendo mucho, ¿no? Y nuestro cuerpo, nuestra piel, que es el órgano más grande, y el cerebro están haciendo una función extra. Entonces, por eso nos sentimos como más cansados, como, como pesado, como que, ajá, pero eso ocurre por la cuestión de la temperatura. Entonces, traten también cuando estén en un espacio para realizar una tarea, hagan un espacio donde se sientan cómodos, donde el clima esté bien, donde tengan algo que los estimule, algo visual, algo auditivo. Les digo, no somos de un solo estilo, tengamos la estimulación
que cada uno necesita. Muy bien, entonces, bueno, esos son todos los mensajes, ya leí todos, pero si se me pasó el de alguien o quieren comentarlo, con todo gusto. Y bueno, de esta manera finalizaría la sesión. Les recuerdo, por favor, revisen la información, lean lo que les mandamos. A veces yo lo que hago cuando tengo mucha información es, no sé, si la veo en el cel, le doy una captura de pantalla y digo, voy a guardar, pero ahorita no la quiero leer. No, estoy muy cansada. Entonces ya cuando estoy muy bien, digo, pues ahorita quiero leerla. Ujú. Entonces, cada uno va a ir desarrollando sus técnicas. Estaría interesante que me cuenten a ver cómo aprende. ¿Nos puede compartir el link, por favor? Sí, claro, les mando el de la asistencia. Aquí está. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo. Si tienen dificultades, escríbanme. Saben que les contesto, intento contestarles de manera oportuna. Entonces, ¿no ves el link? Ya lo mandé. Ah, no, no. Dame un segundo. Listo. Ya, ya lo pueden visualizar todos, ¿verdad? Sí, ok. Entonces les agradezco mucho su tiempo. Recuerden que si no pueden asistir a la sesión, no se estresen, no se preocupen. Yo tengo la grabación y entonces se las comparto mañana. Se procesa el video, lo subo a YouTube y les comparto el link. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. La persona que me escribió, no recuerdo su nombre, voy a lo que vamos a hacer es como esto lo voy a subir y me imagino que quieres una cuestión personal para para que no se quede en la videograbación. Te sugiero mejor me salgo, finalizo y ya después nos conectamos de nuevo al mismo link, ¿de acuerdo? Para que no quede grabado. ¿No? Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado este tema. Revisen el material que les envío y bueno, si quieren inscribirse a algún taller, mañana recibirán la información en el foro y en el mensajero y si tienen alguna duda, me escriben. Gracias por su tiempo. Buenas noches a todos. Hasta pronto.